Si algo tiene el misterio, y por eso creo que es muy necesario en nuestro mundo el misterio, es que no hay verdades absolutas. La revolución que ha sido el Papa Francisco. Sí. La frase suya, prefiero a un buen ateo que un mal cristiano, es una de las frases más importantes de su papado. La primera aparición mariana documentada de la historia, que es la Virgen del Pilar, en España, en Zaragoza, fue en realidad una bilocación. La Virgen María vivía en la zona de Éfeso, en Turquía, donde se refugia después de la crucifixión. No nos olvidemos que el primer dios conocido de la humanidad son las Venus paleolíticas, figurillas de miles de años de antigüedad, y es el primer objeto religioso de la historia, lo cual nos da a entender que el primer dios no fue Dios, sino fue diosa. Lourdes, qué gusto tenerte aquí. Bienvenida a Malviajados. Amigos y amigas malviajados, un capítulo que hemos estado esperando durante mucho tiempo y que sé que les va a encantar porque tenemos una persona súper preparada. Me encanta lo que platicas, Lourdes, me encanta tu conocimiento, ¿verdad? Para los que no te conozcan, Lourdes Gómez, ¿quién eres? ¿Qué haces? Que yo sé que te conocen más que nosotros, pero para que no, ¿verdad? Muchas gracias. No, solamente soy una persona más en la búsqueda de conocimiento. Me llamo Lourdes Gómez, soy periodista y escritora, soy española. Llevo desde 2019 viviendo en México y he enfocado mi carrera periodística a los temas de misterio. Desde que terminé mi licenciatura en el año 2012, me he enfocado en todos esos conocimientos pues que me enseñaron en la licenciatura a nivel periodístico, enfocarlos a la investigación seria de los misterios y especialmente del tema religioso. Me queda claro que en un mundo como el que vivimos, tan racional y tan científico, cada vez hay menos espacio para la espiritualidad. Tampoco ayuda pues la decepción que quizá muchas personas se han llevado con religiones más oficiales, y eso quizá ha anulado el tema de la espiritualidad, sobre todo entre los jóvenes. Lo que hago en mis redes sociales y a través de mi podcast Noche de Lluvia es hablar de la espiritualidad y del misterio desde un punto de vista serio, riguroso, que haga que la gente entienda que hay algo más que leyendas urbanas tras estos temas. Claro. Oye, Lourdes, a mí me sorprende muchísimo tu trabajo porque entiendo tú estudiaste periodismo, ¿verdad? Así es. Y te vas a una rama que es una rama que no todos estamos como conscientes o no sabemos que se puede estudiar. Y se me hace bien chingón que te haya salido como del status quo, ¿verdad? Del periodismo y hayas hecho algo que suena inclusive rosa entre la fantasía o algo que alguien no cree que se pueda hacer como profesionalmente y que tú eres pues una maestra haciéndolo, ¿verdad? No soy la primera, me pasó que obviamente yo desde pequeña sabía que quería dedicarme a contar historias. A mí me gustaba que mis abuelos, mis padres me contaran leyendas, me llevaran a sitios históricos, y yo veía que a mí eso me encajaba, que quería dedicar mi vida a contar historias que mereciesen la pena. Yo desde pequeña me preguntaban ¿qué quieres ser? Y siempre decía periodista, pero pues cuando crecí pues pensé en el tema de en qué me voy a especializar, ¿no? Y recuerdo que por aquella época, yo tenía 12 o 13 años, empecé a darme cuenta que en España, en la radio, había programas por la noche que de forma seria hablaban del misterio. Recuerdo perfectamente que la primera vez que yo escuché esos programas, Espacio en Blanco, de Radio Nacional de España, Milenio 3, de Iker Jiménez en la cadena SER, o por ejemplo La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián en Onda Cero, esos 3 programas, yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Y descubrí que había en los kioscos revistas que hablaban seriamente del misterio, como Más Allá o Enigmas, que luego me convertí en una persona que escribía en esas revistas. Entonces, ellos y Juan José Benítez son los primeros que
se han dedicado de forma seria en nuestro idioma, en español, a ser periodistas que hablan del misterio. Entonces fue muy importante para mí cuando entré en mi licenciatura en 2007 tener contacto con todos ellos y que me guiaran, porque una cosa era la formación periodística de las técnicas de investigación, escritura, redacción, etcétera, y otra cosa es la base de los temas. Ellos me dijeron, estos son los libros que tienes que leer, y esa parte fue autodidacta. Me hice con una gran biblioteca estos temas y me preparé para poder hablar con rigor y aplicar esas técnicas de la universidad pues en el campo del misterio. Pues bueno, ya que lo dices que desde niña querías hacer esto, ¿verdad? Yo creo que tu niña interior ahorita va a estar súper feliz, ¿verdad? Porque muy pocas No personas hacen me emociono. desde lo que quieren desde niños. O sea, qué chingón, qué chingón. Eres todo un ejemplo también en ese aspecto. ¿A qué te has enfrentado tú al momento de hacer este tipo de investigaciones? ¿Cómo lo has sobrellevado? Porque pues si en sí hacer una investigación sobre cualquier otra cosa, en cualquier otro ámbito es difícil, me imagino que hacerlo ahora tocando estos temas de religiosidad, tocando estos temas sobre extraterrestres, sobre cosas paranormales, de misterio en realidad, pues esto eleva la complejidad sobre lo que es el rigor periodístico, ¿no? A ti, ¿tú a qué te has enfrentado en este ámbito? Es muy complicado porque te enfrentas a un tema, por ejemplo, una reliquia como la sábana santa. Tienes una facción de gente que no quiere que le hables de pruebas. Yo, como cualquier periodista, voy a hablar de la Sábana Santa, cuento su historia, digo las fuentes, los libros más antiguos, los documentos más antiguos que tenemos de la Sábana Santa, y hablo de los estudios científicos que se han hecho a nivel forense o de pólenes en la Sábana Santa. Y hay una facción de gente que me dice, es que a mí no me interesa la parte científica, o sea, a mí esto para mí es la fe. Y luego tengo a otra facción de gente que quiere las pruebas científicas y que cuando las presentas te dicen, es que esa gente no son científicos, están ya contaminados con su fe. Si algo tiene el misterio, y por eso creo que es muy necesario en nuestro mundo el misterio, es que no hay verdades absolutas. Un misterio siempre lo es desde el punto de vista de la sociedad que lo estudia. Para nosotros lo que hoy es misterio, posiblemente para nuestros hijos y nietos ya no lo sea. Por ejemplo, la vida extraterrestre para nosotros hoy día es un misterio todavía, y quizá nuestros nietos digan, sí, pues, y yo he nacido con esto y es normal. Entonces, como el misterio no puede imponer verdades absolutas, nos movemos en un campo en el que cualquiera que opine puede estar en lo cierto. No hay ni blanco ni negro, sino una escala de grises. Por eso es tan necesario, porque nos ayuda a respetar a los demás y a generar vocaciones. Me he encontrado con científicos, por ejemplo, Alfonso Sánchez Hermosilla o Fernando Ojeda Llanes aquí en México, que es un científico que aplica las matemáticas a la tilma guadalupana. Yo le preguntaba a este científico, ¿y cómo te dio por esto, no, Fernando? Y él me dice, pues es que leí un libro de Juan José Benítez y quise saber más. Puede que estemos equivocados los periodistas del misterio, pero generamos vocaciones. Hay personas que nos escuchan que a partir de lo que decimos abren su mente y dicen, voy a aplicar mi ciencia a esto a ver si es verdad. Y por eso es necesario, y como dices es muy difícil y trato de aplicar y dar técnicas. Lo más importante en el periodismo es tener múltiples fuentes, fuentes literarias, fuentes escritas, personas que hayan investigado a nivel científico, citar siempre las fuentes, que casi nadie lo hace y es súper importante, y dentro de esas fuentes citar también, como es el caso de la Sábana Santa que os he puesto de ejemplo, qué sombras de fraude hay para que las personas al final se puedan quedar pues con una idea general y puedan decidir. Yo creo que lo más satisfactorio de todo esto que tú haces es el hecho de que pones en la mesa los temas, pones en la mesa las investigaciones y las cosas oficiales sobre lo que tú hablas, y ya dejas que al final de cuentas el público, la gente decida y tenga este juicio para poder decir qué es lo que les convence, qué es lo que no les convence, qué es lo que dices que sí les cuadra y o lo que no, ¿verdad? Creo que como divulgadora tú haces un excelente trabajo, porque toda la gente, no estás tratando de convencerlos, estás tratando solamente de que se informen, ¿verdad? Y como hemos hablado muchísimas veces en este espacio, la gente es inteligente, la gente que nos ve, ustedes que nos ven son inteligentes, ustedes que nos están viendo tienen raciocinio, tienen esta capacidad de poder discernir o filtrar información. Entonces,
en estos momentos yo creo que la gente puede llegar a poder filtrar la información que necesitan, que creen y que quieren, a la que no. Y lo que tú haces es perfecto, o sea, no eres una convencedora, eres una informadora, una Lo que divulgadora. hacemos todos los que estamos divulgando y hablando a través de las redes es generar esa curiosidad, que es lo que nos ha hecho ser seres humanos o avanzar como especie. En un punto de nuestra historia, cuando alguien se empezó a hacer preguntas sobre lo que pasaba a su alrededor, es cuando se empezó a desarrollar nuestro intelecto y lo que nos llevó hasta este momento. Y se podría decir que todo inicia desde un misterio, o sea, todo lo que conocemos ha iniciado porque ha sido un misterio en algún punto. Ahorita lo dijo el buen Raiva, ahorita detrás de cámaras, que pues no debería estar tan peleado todo lo científico con el misterio, si de ahí nace en realidad, ¿verdad? Sí. Yo estoy muy seria porque estoy muy admirada de verte aquí. Soy gran fan. Muchas Te gracias. conozco gracias al podcast de FEPO. Antes que nada, te quiero agradecer que te dieras el espacio. Te admiro bastante, o sea, estás muy letrada. Me gustó mucho un capítulo que vi hace poco que hablaban de la zona del silencio. Bueno, contexto, si ustedes no saben, chicos, hay ciertas personas ahorita en Durango, porque aquí este fin de semana hay un UFO Fest y viene pues mucha gente que nos encantan estos temas. Nuestro podcast es un poco más como de... No somos comediantes, no hacemos shows ni nada. Igual te quiero como advertir que probablemente nos riamos de algo sin faltarte el respeto. Está perfecto, ni a claro tu que sí. investigación y todo, pero... Me sorprendió mucho algo que dijiste de que yo he leído todo, creo que la frase era como, yo he leído todo lo que existe escrito de la zona del silencio, y yo, así. Sí. Porque realmente creo que es un fenómeno muy de aquí, que la gente de Durango no conocemos muchas partes de Durango. Neta, no lo conocemos. Conocemos otros países. Siento que va un poco de la inseguridad y como de este tabú que tenemos de que mejor no vayas allá o no te metas donde no sabes. Pero me encantó el capítulo. Sé que ustedes, tu esposo y tú, van a ir a la zona del silencio a hacer una investigación, pero pues antes que nada, quiero disculparme si me pongo muy fan. Muchas gracias. Y sobre todo, como la única mujer en este podcast, en este crew, admiro que seas una mujer tan preparada y pues muchas felicidades y muchas gracias por estar acá. Es un placer. La verdad que Durango es una tierra maravillosa y es el corazón de la zona del silencio. A pesar de que todos los que dieron hace décadas la información de la existencia de la zona del silencio era gente que llegaba desde Torreón. Es muy sorprendente porque se iban de Torreón a Ceballos y a partir de ahí empezaba todo el misterio de la zona del silencio, y qué curioso porque desde Durango no se investigaba tanto a pesar de que todo estaba acá. Y sí, en la pandemia lo que hice básicamente, porque yo en 2019 llego a México, me caso con mi esposo, con el que tenía una relación a distancia desde hacía 4 años, me vengo, me caso y claro, yo tenía mi carrera periodística ya y empiezo de cero. Y una de las primeras cosas que hago es que él me trae a la zona del silencio en 2019. Creo que vine como 4 veces en 2019. Yo estaba súper enamorada de todo el misterio de la zona del silencio y pasaba algo, que él es investigador de ovnis, Johanan Díaz, y él cada día en esa relación a distancia me llamaba, pues ha pasado esto en México, un avistamiento, y yo me reía de él. Que a mí me fascinaba también el fenómeno ovni, pero yo decía, no pasa, o sea, no es normal, os equivocáis, no habrá buena preparación en México. Me da culpa porque yo decía, no es posible que haya tantos casos y bueno, me reía de él. Y yo me vengo en 2019, una de las primeras cosas que hacemos es, me lleva a la zona del silencio y soy yo testigo del fenómeno. Yo lloraba, yo no podía dejar de llorar y de pedirle perdón. Cuéntanos. Porque... Pues entramos por la zona del silencio por la parte de Coahuila y muy cerca de donde está el punto trino, donde se unen los 3 estados, Chihuahua, Coahuila y Durango, estábamos por allá, a las afueras de un ejido, y estábamos sentados, era el atardecer, ya pues había caído muchísimo el sol y ya se hace de noche y de verdad que era increíble la cantidad de luces que se movían y yo, pues obviamente con mi racionalidad periodística decía, ok, no tiene luces de posición, no es un avión, ok, están cambiando de trayectoria, se están apagando y encendiendo, no me parecen satélites. Yo tenía una aplicación satelital instalada en mi celular que me avisaba del paso de satélites por el punto donde yo estaba. Algunos eran satélites, otros no, y ya les empecé a hacer señales con el rayo láser
y se apagaban, se encendían, se convertían en 2, en 3. Se me enchinó la piel. Acampamos en las dunas de Acatita y en las dunas de Silicio. Es un fenómeno que no estaba documentado. Yo sí leí posteriormente, solo una vez se menciona en la documentación que existe sobre la zona del silencio. Estábamos acampando, los lugareños nos estaban contando las historias que allí les ocurren, que son increíbles, y de repente las lunas empiezan a iluminarse, o sea, como si fueran focos desde abajo, una luz entre verdosa y azulada, y toda la gente se empezó a asustar, a gritar, hubo ataques de pánico y no hay una explicación. Estábamos en el desierto en mitad de la nada, no había nada que pudiera iluminar esas dunas y pasó. Entonces yo me convertí en testigo en la zona del silencio, yo traía todo eso en 2019, llega la pandemia en 2020, nos encierran a todos en casa y lo que hice fue suscribirme a la Hemeroteca del Siglo de Torreón y de muchos periódicos de México. Johanan, afortunadamente, en nuestra biblioteca tenía todo lo que se había publicado en libros de la zona del silencio. Leyendo esos libros y buscando en la hemeroteca, en el buscador Zona del Silencio, pude hacer un archivo de todo lo que se ha publicado sobre la zona del silencio y escribir un libro que desafortunadamente está sin publicar porque en México las editoriales hasta el momento no quieren apostar por estos temas. No, qué pena con eso. Yo espero para que cualquiera que quiera venir acá pueda pues tener una base y decir, ¿qué es esto? ¿No? Y han venido científicos que pues aquí está el libro. ¿Y esa fue ese ha sido tu primer acercamiento o contacto? O sea, podemos hablar de que se trata de extraterrestres, ¿no? Lo que está pasando ahí o no, o estoy equivocado. No sabemos cuál es el origen del fenómeno. Me queda claro que cuando hablamos de luces anómalas en el cielo, pues automáticamente por la cultura de la que venimos y esta sociedad occidental pensamos extraterrestre. No lo tengo claro. La hipótesis extraterrestre en el fenómeno ovni surge a mediados del pasado siglo, porque de repente toda la gente en medios de comunicación hablaba de la carrera espacial, de la conquista espacial entre Estados Unidos y Rusia. De repente la gente se empezaba a dar cuenta de que podíamos mandar naves fuera de la Tierra y conquistar otros mundos. Y en ese clima, las luces anómalas que se veían en el cielo, en un clima donde también a partir de finales del siglo XIX surge la ciencia ficción, literatura que hablaba de invasiones extraterrestres, películas que mostraban a marcianos llegando hasta el planeta, en ese ambiente la gente que empezó a ver luces extrañas dijo, son extraterrestres que nos están visitando. Pero es solo una hipótesis más. Esa hipótesis para mí es súper simplista, porque deja fuera todo lo que a mí me interesa, que es qué pasa en el testigo cuando ve algo así, que se abre su mente, que hemos entrevistado a personas que a partir de un encuentro cercano han mejorado su rendimiento académico, personas que se les ha despertado un don artístico y se dedican a pintar cuadros y antes no lo hacían, personas como uno de los principales testigos de Expedientes X del Ejército Español en España, José Manuel Trejo, que vio un humanoide al interior de una base militar. Se le despierta su parte musical. Hoy día se dedica a componer canciones, a tocar instrumentos en cruceros, o sea, a ser músico de una banda cuando eso él no le había interesado antes. O personas que se le despierta un don parapsicológico, que empiezan a sanar, que empiezan a ayudar a otros. Esa parte que se despierta paranormal, cuando uno ve algo ufológico, la hipótesis extraterrestre no la tiene en cuenta porque solo habla de la parte física. Vamos a buscar restos de ovnis, vamos a buscar piezas, vamos a tomar videos, fotos. Ok, ¿y qué pasa con toda la parte paranormal que se despierta en el testigo? Entonces es una hipótesis simplista y para mí no tengo claro que sean extraterrestres. Podemos ser nosotros en el futuro, pueden ser seres de otras dimensiones, que también me seduce mucho porque estos fenómenos se producen cuando hay mucha energía, que sea una zona con un vórtice electromagnético o como sabéis cuando hay un huracán o cuando hay una gran tormenta que se ven luces o ahora en los incendios de Los Ángeles que se han visto ovnis, como que necesitan un aporte energético importante para meterse en nuestro mundo y podría provenir de otras dimensiones y la parte en la que yo más me he especializado. Defiendo que esto lleva con nosotros desde siempre, porque si analizamos con nuestra visión abierta
los principales episodios religiosos del mundo, vemos claramente un fenómeno ufológico divinizado. Es interesantísimo cómo ver que hay pinturas, inclusive antes del Renacimiento, en la época del Renacimiento, en donde los artistas ya plasmaban cosas referentes a objetos que estaban en el cielo. Algún platillo volador, algún tipo de llamarada, bola de fuego, ¿verdad? Pero es muy raro porque si se ponen a pensar en esto, pues antes no se tenía esta conversación. Antes no se creía en este tipo de objetos que están volando en el cielo y que nos están tratando de conquistar o de conocer o de experimentar con nosotros. Entonces, eso es muy extraño y también me recuerda mucho a todo lo que ha pasado en Estados Unidos últimamente sobre este cambio de nominación, antes que eran los UFOs, ahora WAP, ¿verdad? Y todo esto, porque pues ahora esto está agarrando una fuerza muy grande y creo que es tonto para la gente que no le está poniendo atención, ¿verdad? La gente que no le pone atención a esto es porque en realidad no quiere, porque en realidad ya que el gobierno te hable de esto, te informe de esto y haya antecedentes como lo que les digo de las pinturas, también es importantísimo. Y yo estoy muy en contra de todo lo que está pasando en Estados Unidos porque parece que hasta que ellos hablan, los demás es como si estuviéramos equivocados. Estados Unidos está diciendo que sí existe este fenómeno, entonces vamos a hablar de él y entonces es verdad. Me molestó mucho, por ejemplo, que toda la gente empiece a decir que como en Estados Unidos se ha reconocido que hay ovnis, por ejemplo, de tecnología infrarroja, invisibles al ojo humano, que es verdad. Esto, quienes lo descubren y lo darán a conocer a nivel mundial, es la Comunidad de Vigilantes del Cielo y Cazaovnis de México, que empiezan a utilizar esa tecnología y filman ovnis de ese tipo en el volcán Popocatépetl, en zonas como Tepoztlán. Y ellos desde hace décadas están poniendo ese material en Internet y resulta que ahora Estados Unidos lo dice y es verdad. O también me molestó mucho, por ejemplo, que en la audiencia Luis Elizondo es un personaje del que pudiéramos hacer todo un episodio porque no creo para nada en las verdades de este señor. Este señor que supuestamente se sale de los servicios y de la inteligencia estadounidense porque él formaba parte de un programa de investigación de este tema y le estaban ocultando la verdad al mundo y él se sentía muy mal y se sale para contarle la verdad al mundo, tiene la desfachatez de sentarse en la audiencia y decir, yo temo por mi vida, tengo miedo por todo lo que he revelado, es que tienen naves, es que tienen tecnología extraterrestre escondida. Esto lo dijo un señor llamado Bob Lazar, los años 80, que gracias a él nos enteramos de que existía el Área 51, que ya lo ha reconocido oficialmente el gobierno de Estados Unidos, pero él es el primero que lo dice y a la fecha dijo lo mismo que Luis Elizondo dijo en la audiencia, y Bob Lazar es un loco y Luis Elizondo es un héroe al que le publican libros de ovnis y al que toda la gente acude como fuente. Perdona, pero no, eres un manipulador y todo lo que nos has contado ya ha habido gente que lo ha dicho antes que tú. Y justamente desde hace como 2, 3 años que sale toda esta información a la luz, me di cuenta que mucha gente le empieza a adjudicar ya la verdad a Bob Lazar y que gente pone de que no puede ser, Bob Lazar tenía la razón, Bob Lazar era una persona que estaba informada, fuimos muy malos con él y esto también es muy bueno, ¿verdad? Para todos los que sí creíamos en las cosas que este hombre decía. Temporalidad, o sea, a lo mejor para en algún momento alguna, no sé, mujer que tuviera visión medium era una loca, pero en una temporalidad ya es una persona con superpoderes o con un don muy especial. O sea, eso simplemente es como que en el punto donde... Las épocas. Oye, Lourdes, te quería preguntar algo. Supongo que o si tienes alguna experiencia. Estás justo en el punto difícil de entre la ciencia y la religión, sobre todo tú que tocas muchos estos temas de el Papa Negro. El otro día escuché el episodio de estas niñas en España que... Caravandal. Y aparte, supongo, alguna parte de que seas mujer también, o sea, tienes qué tanto hate, ¿cómo has...? Supongo que también estar de la mano de tu esposo te ha ayudado como a estar en esa misma línea y a lo mejor no caerte, pero ¿consideras tú que tu camino como periodista de este tipo de temas ha sido difícil? ¿Más de lo que sería para un hombre, por ejemplo?
Sí, por supuesto. Este tema es muy de hombres, el tema del misterio. Las mujeres éramos anécdotas, eran personas que hablaban del tarot, con todo mi respeto, o que echaban las cartas, o que tenían un Que te péndulo. leían la mano. Pero esa figura de investigador serio no se le daba a la mujer hasta hace poco tiempo relativamente. En ese sentido tengo mucho que agradecer desde mi esposo Johanan Díaz hasta Fepo, hasta Paco Arias, a todos los compañeros que me han visto siempre como una más y me han tratado con un gran respeto y me han dado la oportunidad a través de su audiencia de que se conozcan mis investigaciones y por ese punto estoy muy agradecida. Eso en España yo no lo tuve. En España, por más que intenté hacerme hueco en estas temáticas, no hubo posibilidad, sí en la prensa escrita, pero una chica joven hablando de estos temas, no podías. O sea, no había esa camaradería que tenían los compañeros de nos vamos a echar unas chelas, no sé qué. La mujer no entraba en eso. A mí no se me dieron esas oportunidades y las he tenido aquí, gracias a estos compañeros que me han dado un lugar independientemente de sexo, edad o de cualquier condicionamiento y estoy muy agradecida a México por eso, porque ese hueco nunca se me dio en España. Sí tuve a compañeros que guiaran mi camino, Javier Sierra, Moisés Garrido, Lorenzo Fernández Bueno, pero hasta el punto de darme un hueco en los espacios de misterio en España que yo pudiera vivir de esto, no llego a ese punto. Y sí ha sido difícil porque al principio todos me entrevistaban como la esposa de Johanan Díaz, ni siquiera decían Lourdes Gómez, periodista. La esposa de Johanan Díaz y mucha gente pensaba que yo me he metido en estos temas por Johanan. Yo llevo desde pequeña en estos temas y conozco a Johanan y hacemos un camino. Y sí ha sido complicado porque pues la gente me han dicho incluso personas que ha habido pues la oportunidad de tener conversaciones para producirme, ¿no? Porque al final mi productor ha sido Johanan. Nadie ha querido apostar por mí. Me decían que estos temas que yo hablo no son rentables, es lo que me decían. Y yo dije, ok, pero yo quiero hablar de esto porque creo que el mundo necesita esto y como lo veo como una vocación y como gracias a Dios y a mi esposo no tengo una necesidad económica, lo voy a intentar. Y me produjo, nunca olvidaré este verano, en uno de mis momentos más bajos, el verano pasado, que yo estaba muy perdida porque quería hacer esto y no sabía cómo iniciar. Yo tenía la información, pero no sabía cómo pues presentarla a través de redes sociales y recuerdo que llorando le dije a Johanan, ayúdame por favor a cumplir este sueño y a la semana siguiente ya estaba comprando todo lo necesario para que yo me sentara delante de los micrófonos y contara pues mis cosas. Oye, y los fanáticos, es que mira, por ejemplo, a mí considero, hay un episodio que tiene Lourdes Gómez con Paco Arias, Sí. el de Garabandal, perdón, que justo a mí este tipo de temas incluso me lo hacen más creíble cuando van de la mano de pruebas tan fidedignas como todo lo que tú platicaste en ese episodio, a solo decir, es que unas niñas veían vírgenes y bla, 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 pero me queda claro que la gente que es sobre todo o muy religiosa o ya al punto fanático religioso ni siquiera tiene la apertura mental para decir, bueno, voy a escuchar las pruebas y lo va a hacer más real. Supongo que hasta amenazas has recibido. Has dado con muy buen punto porque en el caso de Garabandal sí que ha habido mucho fanatismo. Durante mucho tiempo me pedían hablar de Garabandal y al final yo siempre me voy guiando por señales. Yo creo mucho en las señales y en que cada cosa tiene su momento. Y yo tenía mi información de Garabandal, que es una aparición mariana que hay en los años 60 en España, de unas niñas que empiezan a ver ángeles, a la Virgen y que reciben información sobre el futuro. Una aparición muy larga que duró unos 4 años, múltiples apariciones. ¿Es parecido al caso de Fátima? ¿Es algo por el estilo? Parecido, es como la continuación de Fátima. Efectivamente, hay un nexo importante entre Fátima y Garabandal y estas niñas prácticamente analfabetas de una aldea perdida de España donde prácticamente no llegaban los medios de comunicación, empiezan a recibir esta información. Una aldea de cientos de habitantes se llena de repente de miles y miles de personas que durante esos 4 años contemplan lo que allí ocurría y la gente no quiere escuchar la verdad de esas niñas. Entonces, en el caso de Fátima, que fue en 1917,
dos de los tres videntes fallecen a muy corta edad y pues no hubo que controlarlos. En el caso de la principal vidente, Lucía dos Santos, monja de clausura, la encerramos a la sombra, por así decirlo. No quiero ofender a nadie, pero fue así. La quitamos de circulación, manipulamos el mensaje. El primer secreto de Fátima que ella escribe fue quemado por sus confesores jesuitas. Entonces, eso, por ejemplo, no ocurrió con Garabandal. Las niñas prácticamente huyen de España, se van a vivir a Estados Unidos, se casan con americanos para huir de eso que iba a pasar, meterlas también en clausura y controlar el mensaje. Entonces, yo tenía guardado Garabandal, tenía mis entrevistas de Garabandal, pero sentía, no sé por qué, que no era el momento. Y ya... pues tanto me lo pedían que un día decido, y os juro que fue así, digo, vale, voy a hablar de Garabandal. Y yo hice una petición, porque yo soy muy espiritual, ¿no? Y dije, Dios mío, guíame, yo no quiero contar lo que ha pasado en Garabandal, quiero vivirlo. Ayúdame a vivirlo para yo no estar equivocada, porque de lo que diga y del contexto que yo le dé, la gente que me va a ver va a creer o no en esto, ¿no? Entonces, guíame. Y os juro que ese mismo día que yo hago esa petición me escribe una persona a través de Instagram y me dice, tengo que hablar contigo porque soy un familiar de una de las videntes de Garabandal. Yo la contesto ese mismo día, digo, por favor, este es mi celular, escríbeme. Además vivía en Ciudad de México. O sea, ¿qué posibilidades había? Un caso de España. Ella vivía familiar cercano de una de las videntes, vivía en Ciudad de México. Nos tomamos un café cerca de donde tenemos la oficina de grabación de nuestros podcasts, Johanan y yo, y en ese café me dice, yo quería reunirme contigo porque tú has hablado de que hay un vínculo entre el fenómeno ovni y las apariciones marianas. Y yo dije, la que me va a caer ahora. ¿En qué me metí? Digo, pues sí, humildemente digo, pues la verdad, como me decía mi abuelo, va a todos sitios, digo, sí encuentro un vínculo, digo, pero trato de hacerlo de forma respetuosa porque hay luces en las apariciones marianas, yo creo que es lo mismo. Dice, a ver, estoy aquí para decirte que las videntes vieron luces extrañas y eso no se ha contado. Entonces, para decirte que no estás equivocada, Lourdes, en lo que estás diciendo. O sea, para mí fue el mensaje a la pregunta que yo hacía a la divinidad, dime si estoy en lo cierto. O sea, que ese me llegue desde Garabandal, no estás equivocada. Y me dice, y es más, la semana que viene Jacinta, una de las videntes, a la Ciudad de México y quiero que la conozcas. Me reúno con Jacinta y no voy con ese deseo periodístico de entrevistarla. Yo no quería eso, no quería cohibirla, yo solo quería conocerla, escucharla y vivir Garabandal. Y fijaos qué impactante que lo que pasaba en esos 4 años cuando las niñas entraban en trance, y podéis ver pues todo lo que cuento ahí en Noche de Lluvia de lo que pasó. Había médicos que pinchaban a las niñas, les acercaban fuego, trataban de levantarlas y pesaban tanto que no las podían mover, les pegaban así en los ojos, las niñas no respondían a ningún estímulo, eso está documentado que estaban en trance. Y en ese estado de trance les daban a las niñas rosarios y objetos para que supuestamente la Virgen durante la aparición las besara. Y hay imágenes de las niñas llenas de rosarios y lo fuerte de todo es que en el trance las niñas eran capaces pues sabes, tú eres mujer como yo, cuando tratas, ¿no?, de 2 colgantes que se te han liado, prácticamente es imposible, los desatoraban y se lo ponían a cada uno el que era en trance. Y una de las niñas, Jacinta, a la que yo conocí, llevaba siempre una cruz. Y acercaba la cruz a la boca de las personas que estaban allí para que las besaran. Y los que iban para desafiar al fenómeno decían, por ejemplo, en silencio pasaba, si es verdad lo que está pasando, Jacinta se tiene que acercar a mí con la cruz, y a lo mejor esa persona durante el fenómeno estaba dentro de una casa y Jacinta iba en trance, entraba a la casa y le ponía a la persona la cruz en la boca. Y llego yo a esa reunión con Jacinta en la Ciudad de México y saca de su bolso la cruz que usaba en las apariciones y me la pone en la boca. Viví Garabandal. Viví lo que pasó y después de todo eso hago ese podcast, después de vivirlo y contando, y mucha gente, ha habido mucho hate,
entre los creyentes, porque yo he contado que hay fenómeno ovni en Garabandal, pero es que me lo confirman, que las niñas veían un triángulo luminoso entre los pinos al momento de la aparición de la Virgen, y que ellas, en su inocencia de niñas, pensaban que era el vehículo o el carrito de la Virgen, así, con palabras sencillas me lo contaron. Oye, Lourdes, y por ejemplo, bueno, yo desconozco el caso, pero ¿cuáles eran las visiones que tenían ellas que las hicieron huir o que hicieron que ya no querer estar ahí? Años 60 es esta aparición, y una de las cosas, hay 2 noches que se llaman, en el caso Garabandal, la noche de los gritos, que a las niñas les muestran supuestamente cómo va a ser el fin si no cambiamos. Y las niñas profieren unos gritos terroríficos que hacen que el sacerdote de Garabandal tenga que abrir la iglesia, porque la gente quería confesarse, porque pensaba que el mundo se iba a acabar con los gritos que estaban dando las niñas. Y está también la parte del control del mensaje. A las niñas, repito, analfabetas, es muy curioso, porque uno de los signos de Garabandal es que la Virgen les dice mucho que hay que rezar el rosario, que el rosario es un arma poderosa para lo que está pasando en el mundo. Y las niñas en Garabandal en aquella época no sabían los misterios del rosario, que es la parte introductoria de cuando se leen, pues así por explicarlo muy rápido, los Padres Nuestros y los Ave Marías, se explican unas escenas bíblicas. Las Primer niñas no misterio. tenían ni idea de eso, y la gente que las conocía desde chiquitas de Garabandal las veían recitar el rosario en la aparición, y las niñas recitaban los misterios. Y dice, Garabandal no hablamos de los misterios, o sea, recitamos los Padres Nuestros y los Ave Marías, y esa entidad les está enseñando los misterios. Y es uno de los signos de veracidad de Garabandal. Pero las niñas, que no tenían ni idea de nada, decían cosas tan inocentes. En los años 60, como que la Virgen advertía que pasaban cosas muy malas en este mundo, como que se podía, a ver cómo lo digo de manera que no haya problemas con el video, que se podía acabar con algo que hubiera al interior de una mujer sin acabar con la vida de ella. Estamos hablando de temas súper en boga, que unas niñas analfabetas de los años 60 no tenían ni idea, y dice, ¿eso cómo puede ser? Eso se practica hoy día, ¿no? O también le advirtieron en los años 60 a las niñas de que el mal estaba dentro de la iglesia y de que había sacerdotes que se habían desviado del mensaje de Dios. Wow. Entonces a las niñas las empiezan a llevar hacia colegios de monjas de clausura, y ella prácticamente, bueno, pues... Entonces decidieron huir antes de que, pues sí, les pasara algo, ¿no? Antes de que algo peor pasara. A mediados de los 60 nadie pudiera imaginarse todo lo que se destapó, ¿no? Ni menos gente que estaba tan aislada y tan analfabeta como dices, ¿verdad? O sea, Así es. Son 4 niñas, eran Conchita, Jacinta, Mariloli, y no me acuerdo del nombre de la otra, pero bueno, sí, 4, 2 se fueron a vivir a Estados Unidos, otra ya falleció. Sí, las niñas tenían en una franja de edad que no eran muy pequeñas, prácticamente a las puertas de la adolescencia, y no todas entraban a la vez en el fenómeno. No todas era el trance al mismo tiempo. Por ejemplo, me decía Jacinta, a veces estaban Conchita y ella en trance y Mariloli no, es decir, no siempre entraban a la vez, pero todas sentían los mismos llamados. Sin ayuda de reloj, ellas decían las 3 llamadas. De repente estaban en su casa haciendo una labor y sentían algo en su interior que les anunciaba que iba a haber una aparición. Luego, el segundo llamado, otra cosa más fuerte que les hacía encaminarse hacia la zona de los pinos de Garabandal, que es donde se daba el fenómeno. Y el tercero ya es cuando se manifestaba que era como una opresión muy fuerte, una alegría muy desbordante en el pecho. Entonces cada una estaba en una punta del pueblo, no tenían forma de comunicarse y aparecían a la vez todas en el lugar donde era oye, la Lourdes, aparición. y ahorita que mencionas algo que a mí me llama mucho la atención y que yo creo que mucha gente a lo mejor y no sabe aquí de nuestra audiencia sobre las apariciones marianas. Esta es una aparición mariana y tú la ligas con este fenómeno, ¿verdad? También, entonces se podría decir, bueno, yo como un mundano que no sabe nada del tema, o sea, estamos hablando de que a lo mejor lo que nosotros conocemos como una aparición religiosa, mística, es en realidad un encuentro, un contacto de esa vida, bueno, extraterrestre, como podría decirlo yo, como lo interpreto, ¿o no?
Es un tema controversial, porque apariciones marianas ha habido a lo largo de toda la historia. La primera aparición mariana documentada de la historia, que es la Virgen del Pilar en España, en Zaragoza, fue en realidad una bilocación. La Virgen María vivía en la zona de Éfeso, en Turquía, donde se refugia después de la crucifixión, y se aparece en la zona de la península ibérica, actual España, para aparecérsele y darle un mensaje al apóstol Santiago, que dice la tradición que estaba evangelizando esta parte del mundo. Año 40 después de Cristo, primera aparición mariana de la historia. Se han dado apariciones bajo diferentes advocaciones a lo largo de la historia, y es verdad que a partir del siglo XX, un siglo tan cruento como el XX, donde tenemos 2 guerras mundiales, bombas nucleares, etcétera, este fenómeno como que se recrudece y explota de alguna manera. Apariciones en la cual una entidad femenina, que las videntes identifican con la Virgen, o que ella misma se presenta con la Virgen, anuncia que vamos por el mal camino y que tenemos que cambiar, si no el fin está próximo. Eso sería en síntesis el fenómeno. ¿Es la Virgen María quien se aparece? Yo no lo sé. Volvemos a la misma parte del misterio. Yo no lo sé. Hay veces que siento que sí, hay veces que... ¿Cómo voy a pensar que en Fátima se aparece la Virgen María en 1917 para decir que los rusos son muy malos y que la antigua Unión Soviética es muy mala, en un siglo donde no solo hubo un holocausto soviético en las gulag, ¿no?, en los centros que tenían, un siglo en el que hay un holocausto judío, un siglo en el que hay un holocausto vietnamita? ¿Cómo voy a pensar que se vaya a presentar la Virgen para hablar de que solo unos son los malos y otros no? ¿Cuál es mi opinión muy personal? Y tendríamos que hablar mucho, pero en resumidas cuentas, creo que es una misma entidad o deidad que se ha llamado en algunos momentos de la historia Isis, en otros Pachamama, en otros Artemisa, en otros Cibeles, y hoy día llamamos Virgen María. Es la diosa de la fertilidad, la diosa madre, la diosa tierra, que hoy día veneramos como Virgen María, y que es esa energía femenina sagrada que veneraban los primeros hombres de la historia, porque no nos olvidemos que el primer dios conocido de la humanidad son las Venus paleolíticas, figurillas de miles de años de antigüedad, con los rasgos de mujer muy agrandados, pechos, caderas, piernas, y es el primer objeto religioso de la historia, lo cual nos da a entender que el primer dios no fue Dios, sino fue diosa, esa diosa madre. ¿No se te hace curioso o cómo verías tú que casi siempre cuando son apariciones, cuando es todo esto, el mensaje es: por ahí no es, o sea, ese no es el camino, el final va a ser tal, dense cuenta de, o sea, como siempre nos advierten de los peligros, pues. Pero es que el mensaje es muy sencillo, porque lo mismo que dicen los mensajes marianos es lo que dice el mensaje de Jesús, es lo que dice el mensaje de las principales religiones del mundo y lo que dicen los mensajes de los extraterrestres: el amor a los demás y a la naturaleza, que es la única casa que conocemos. Lo decía hace rato con los compañeros, digo, nadie es consciente, tanto que critican al Papa Francisco, de la revolución que ha sido el Papa Francisco. Sí. La frase suya: prefiero a un buen ateo que un mal cristiano, es una de las frases más importantes de su papado. Es que me da igual tu religión, lo que necesito es que seas buena gente, tío. Buena gente con los demás, a tu nivel. Si puedes hacer algo bueno, no sé, ceder el asiento a alguien que veas muy cansado, ayudar a una embarazada, platicar con un niño, visitar a tu mamá que está muy sola o a tu abuelita, sé buena gente, me da igual la religión que profesas. El amor. Eso de que el amor es el mensaje principal de todas las religiones, creo que es importantísimo y creo que es lo que menos notamos. Pero fíjate, Lourdes, hace muy poco me topé con un TikTok que habla sobre esta figura de Jesús, quitando todo el trasfondo de religiosidad y dejándolo como lo que muchas personas piensan que en realidad este hombre era, porque Jesús en realidad sí existió, o sea, Jesús, la persona Jesús de Nazaret existió, pero
el Jesús que a lo mejor muchas personas creen y conocieron era un Jesús político, una persona dedicada a la vida política que trataba de hacer un movimiento, quería hacer un tipo de revolución, ¿verdad? Entonces en este video yo vi que hablan sobre este tipo de Jesús e inclusive lo comparan muchísimo por la edad, ¿verdad? Que tenía cuando empezó a tener todo este discurso, por las cosas que hacía, por decir que eran el pueblo prometido por Dios y todo eso, lo comparan mucho con el Señor del Bigote, que yo no comparto esa ideología, yo no creo que sea eso, ¿verdad? Pero en este video hablan mucho sobre este Jesús, un Jesús político, un Jesús que más que hablar sobre el amor, hablaba sobre los cambios, hablaba sobre una verdad absoluta, hablaba sobre un pueblo prometido y hablaba sobre las cosas que quería hacer de cambios en el sistema político de ese entonces. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que este Jesús existió? ¿Tú crees que este Jesús era un Jesús político o no? Yo no estoy en desacuerdo con lo que estás diciendo, pero tenemos que asumir que en 2000 años ha habido una inmensa manipulación del mensaje. El Jesús histórico existe, no solo se habla de él en textos religiosos, también hay historiadores que hablan de él, escritores como Eusebio de Cesarea, por poner un ejemplo. Entonces sabemos que existió este personaje. Era un profeta hebreo, no podemos hacer una disociación entre dónde estaba Jesús a nivel mundial, político, social, geográfico en esos momentos, y él era un profeta hebreo, uno más de una tradición antiquísima que viene desde el Antiguo Testamento. De hecho, a la fecha es un gran profeta del Islam. Sí. Jesús es más Eso. veces mencionado en el Corán que el propio Mahoma. La Virgen María se le da más relevancia incluso en el Corán que en la Biblia, que prácticamente brilla por su ausencia. En el Nuevo Testamento, dos de los evangelios ni siquiera inician con la parte del nacimiento de Jesús, pasan directamente a su vida pública. Entonces, una cosa es el Jesús efectivamente de la Biblia y otra cosa es cómo realmente tenemos que interpretar a Jesús a la luz de los documentos históricos que tenemos, que es la Biblia, por supuesto, pero también todos los evangelios apócrifos y todos los textos históricos que nos hablan de su figura. Jesús fue un revolucionario, indudablemente lo fue. En una sociedad en la que la mujer prácticamente no era tenida en cuenta, él salva a mujeres, tiene discípulas mujeres. Hay frases muy impactantes de los evangelios apócrifos de Jesús que dice, de María Magdalena, por ejemplo, yo la convertiré en macho. La gente se asusta cuando dice esto. Lo que te está diciendo es que en un mundo donde solo los hombres pueden acceder al conocimiento, la va a hacer macho, la va a poner pantalones y la va a dar los libros, porque las mujeres de hace 2000 años no podían estudiar ni tener esa información. Él las hace discípulas, las pone al mismo nivel que los hombres. Indudablemente era un revolucionario y tenemos pasajes violentos donde ataca a los mercaderes que están afuera del templo, donde hace un llamado a las armas. Es un mensaje de amor, sí, pero también es un mensaje de lucha por lo que uno cree. Pues, Es una parte controversial, pero está Pues sí, ahí. como tú bien lo has dicho, ninguna revolución se ha dado ni se ha logrado sin poner un poco de presión, sin usar las armas, sin tratar de ver un cambio interesante, ¿verdad? Entonces, me hace mucho sentido lo que tú dices. Yo creo que el Jesús, este líder político, no estaba para nada peleado con este Jesús de amor, de verdad y de religiosidad, ¿no? ¿O tú qué Están opinas? peleadas ambas visiones y tenemos que tener en cuenta que incluso existe un Jesús chamánico. El tipo de curación que hacía Jesús es claramente un chamán galileo. Domina las aguas, domina los peces, hace que el viento cese, hace que, bueno, pues por ejemplo, la sanación que hace de los ojos a través de la saliva, eso aparece en jeroglíficos egipcios. Estamos hablando de un chamán galileo, profeta, porque tenía contacto con Dios. En los evangelios apócrifos tenemos a profesores que no lo quieren en su clase porque parece que canaliza, da una información que no es propia de un niño, y ese
visión tan amplia de Jesús no nos la muestra lamentablemente la Biblia, y tampoco es políticamente correcto en estos días hablar de un Jesús en lucha. Era un palestino, vivía prácticamente lo mismo que hoy día se está viviendo en Gaza. Entonces, lo siento, pero no nos podemos olvidar de esa parte de Jesús, y al final tampoco, y de hecho, pues de la parte del amor al prójimo, bueno, ¿no? es que antes de que se me vaya la onda, ahorita de lo que dices, de las cosas que a lo mejor no podemos saber o que se nos han ocultado, ¿verdad? Porque pues ha habido muchísimas manos que han tocado todo lo que leemos al día de hoy, en el ámbito religioso. Mencionaste lo de estos textos apócrifos, ¿verdad? Eso qué onda. O sea, yo creo que muchos los hemos escuchado, pero en realidad nada más hablamos de las cosas, las teorías o esta película de ángeles y demonios, lo que se dice y todo, pero en realidad no sabemos en realidad qué tanto se nos ha ocultado, ¿verdad? De la verdad de Jesús y de toda la historia. Así es, tenemos que existen los evangelios. Los evangelios son textos antiguos donde se habla del Nuevo Testamento, de la historia de Jesús. De esos textos, la Iglesia se ha quedado con unos cuantos y el resto los ha desechado. Dicen que tienen valor histórico porque son antiguos, pero que no son palabra de Dios para ellos. Entonces, la Iglesia decide que haya 4 evangelios canónicos, que son los que aparecen en la Biblia, los Hechos de los Apóstoles y el resto de libros, como el Apocalipsis, que forman parte del Nuevo Testamento. Pero hay otros que tienen la misma antigüedad o más, que también hablan de la historia de Jesús, que no se consideran oficiales de la Biblia. Y apócrifos hoy día es sinónimo de falsos. Y ya hay muchos expertos en el campo de la historia que están pugnando porque apócrifos sea sinónimo de ocultos, porque han estado ocultos pero no son falsos. Pongo un ejemplo: el Evangelio de Tomás, que es un texto apócrifo que aparece en Nag Hammadi fortuitamente en 1945. Hasta entonces sabíamos que existía entre los primeros cristianos una comunidad que se llamaba los gnósticos, que seguían a Jesús, pero de una manera diferente a como estaba propugnando Pedro, ¿no? La iglesia de Pedro, que se funda en el Vaticano y que llega hasta nuestros días. Esos gnósticos se iban al desierto en Egipto, creían que podían alcanzar el contacto con Dios huyendo del mundo. Ellos creían que lo material no era importante, entonces se iban al desierto, se alejaban del mundo y creían que se alcanzaba a Dios a través del estudio. Por eso en la biblioteca de Nag Hammadi encontramos desde textos religiosos hasta la República de Platón, por ejemplo. Estudiaban filosofía los gnósticos porque era una forma de acercarse a Dios. Solo sabíamos de los gnósticos y de sus libros por lo que los padres de la Iglesia decían de ellos, que eran herejes. Y hasta 1945, que aparece fortuitamente en una cueva por parte de un pastor los textos de Nag Hammadi, no habíamos podido leer sus evangelios. Y en esa biblioteca en Nag Hammadi aparece un evangelio que se llamaba el Evangelio de Tomás, que hoy día muchos llaman el quinto evangelio, que es, según los expertos, 2 décadas más antiguo que los 4 evangelios canónicos, al menos 10 años más antiguo. Entonces, a mí me ataca mucho: eso es mentira, eso es medieval. Vete al Evangelio de Tomás, que es más antiguo que los que aparecen en la Biblia y nos está hablando de un Jesús que platica con María Magdalena, que platica con los apóstoles de enseñanzas diferentes a las que aparecen en la Biblia. Entonces, los evangelios apócrifos llenan un hueco de la vida de Jesús que no aparece en la Biblia, como su infancia, su nacimiento súper misterioso, la vida misteriosa de la Virgen María, que todos los días ángeles bajaban a alimentarla porque ella necesitaba un alimento especial para la misión que iba a tener, o qué pasa cuando Jesús resucita después de la cruz, que baja al infierno a liberar a todos los que allí están para subirlos al cielo y que se cumpla ese mensaje de que Jesús nos salvó a través de la cruz. Todos esos son escenas que, bueno, pues aparecen en los apócrifos y que la Iglesia no tiene en cuenta. Oye, y esto de que seres alimentaban a María, es que yo no puedo dejar de relacionar ahorita ya el fenómeno, ¿verdad? Extraterrestre con eso. O sea, que puede ser, está todo conectado, puede ser que estemos hablando de las mismas entidades, ¿no? Que bajan y le dan ese alimento del que tú hablas.
Lourdes, de los rollos del Mar Muerto, ¿sabes algo? ¿Qué opinas? Es muy interesante porque dentro de los descubrimientos que hay de evangelios apócrifos, los dos grandes descubrimientos, y ambos son en el siglo XX, uno es esa biblioteca de Nag Hammadi que aparece cerca de Luxor, en Egipto, y otros son los manuscritos de Qumran o rollos del Mar Muerto que aparecen a orillas, en unas cuevas a orillas del Mar Muerto, aproximadamente en la misma época, mediados del pasado siglo. Están asociados a una comunidad que eran los esenios. Eran, digamos que, unos judíos que no estaban que estaban en contra, por así decirlo, de las enseñanzas de los sumos sacerdotes del Templo de Jerusalén, y ellos vestían de blanco, hacían mucho el culto al agua, estaban constantemente haciendo abluciones, lavándose y tal. Muchos han querido ver que Jesús procede de esos autores esenios. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista lo bautiza a través del agua, porque él también está en contra de lo que hacen los mercaderes en el templo, pero la comunidad esenia y los textos del Mar Muerto son anteriores a Jesús. Jesús no aparece en ellos. Ahí tenemos textos sobre todo del Antiguo Testamento, apócrifos pero judíos. Por ejemplo, el libro de Enoc. El libro de Enoc es un apócrifo pero del Antiguo Testamento, antes de que Jesús aparezca en escena, y nos cuenta, y es un texto de los manuscritos de Qumran, qué pasa con Enoc, que es un patriarca que aparece en la Biblia y es arrebatado a los cielos. ¿Qué pasó con él después de ser arrebatado a los cielos? Y nos habla de los arcontes, nos habla de qué pasó con esos ángeles caídos que se mezclan con las hijas de los hombres y procrean gigantes. Todo eso es un apócrifo del Antiguo Testamento y no es aceptado por la Iglesia nuestra, la católica que todos conocemos, pero sí es aceptado, por ejemplo, por la Iglesia de Etiopía o por los coptos. Hay Biblias diferentes dependiendo de las diferentes iglesias del mundo. No acabamos de conocimiento. Oye, tengo una última pregunta, supongo por el tiempo, si quisiéramos seguir hablando. Nosotros a nuestros malviajados siempre les recomendamos que vean las cosas con mente abierta y que ejerciten su crítica constructiva. Para los que nos ven o que nos escuchan que son escépticos, ¿tú qué caso o qué caso les dirías? A ver, investiga sobre esto o escucha sobre esto con mente abierta. Es un tema complicado porque yo los digo falsos escépticos. Yo creo que todos deberíamos ser escépticos. ¿Por qué? Porque hay que enfrentarse a un tema con la mente abierta y considerar todas las opciones. Hay un ufólogo francés que se llama Aimé Michel, que yo le admiro mucho, y él decía: tener la mente abierta, estudiarlo todo y no creer en nada. Cuando yo hago mi programa, intento dejar a un lado la parte mía personal. Yo no creo que exista la objetividad, es imposible. Tú siempre vas a darle tu toque a todo lo que hagas. Pero sí existe la honestidad. Y hay cosas que yo digo en mis podcasts que me puede doler decirlas, como la Lourdes creyente o espiritual, pero las tengo que decir porque estoy hablando periodísticamente de una verdad. Entonces todos deberíamos ser escépticos, enfrentarnos a los temas con escepticismo y no ser falsos escépticos, que son esas personas que sin haber analizado la información te dice: eso es mentira, no me interesa. Esos son pseudoescépticos, falsos escépticos que están causando un gran peligro en nuestro mundo, porque son personas que no quieren escuchar nada. Exacto. Mi consejo, ¿cuál es? Antes de hablar, infórmate. Yo de lo que no sé no hablo. Por ejemplo, me hablan mucho: ¿qué opinas de las momias de Nazca? No lo he investigado lo suficiente, entonces prefiero callarme. Si no sabes de algo, cállate, pero no hables sin saber, porque si tú no te has acercado a los estudios que hay sobre la sábana santa y me dices que es un invento medieval de Leonardo da Vinci, es que no tienes ni idea de lo que estás hablando ni de lo que se ha encontrado a nivel científico en ese objeto. Entonces, mi intención siempre es que no hablemos de lo que no sabemos, y la educación. Quiero poner en valor el trabajo que hacen los profesores y los maestros. Todos los problemas de nuestro mundo se solucionarían con educación. Las guerras, las controversias, todo
Si a una persona o a un niño se le educa con mente abierta y con una verdad, creo que todos nos respetaríamos y no habría los problemas que hay. La educación no tiene hoy día lamentablemente ningún presupuesto a nivel de gobiernos. Los profesores no se les valora, en casa no se les da el lugar a los maestros, no se les respeta y están formando a las mentes del futuro. Vamos a poner en valor la educación, porque no es importante lo que hagamos nosotros. Es importante los que están formando a los niños, que por favor le puedan dar ese toque de mente abierta. Ojalá. Lourdes, pues no me queda más que agradecerte. En serio, has enriquecido muchísimo nuestro saber, ¿verdad? Eres una persona súper interesante, pero súper informada. O sea, en serio, es una persona muy informada. Y amigos malviajados, Malvia Family, los invitamos a que vayan a las redes sociales de Lourdes, a que vayan a su contenido, a que le dejen mucho amor de parte de toda la Malvia Family y que empiecen a ver las cosas, ¿verdad? Muchas gracias de verdad por invitarme, por darme este espacio para hablar de estos temas tan controversiales. Os lo agradezco en el alma y cuando queráis, bueno, pues aquí me tenéis. Gracias. Sí. Dense una vuelta ahí a su canal. Y pues nada, comenten todo lo que Lourdes, quieran. pásatela súper bien en la zona del silencio, disfruta Sí. Durango, ve a comer gorditas, ¿verdad? Que están deliciosas. ¿Qué más le podemos recomendar que coma? Uy, todo. Unos rico. mariscos también, Te están hacemos buenísimos ahí en el Genial. pulpo. Lourdes, ¿quieres invitarlos a algún, o sea, que pasen a tu canal, algún evento que van a tener? Muchas gracias, pues que nos puedan seguir en Noche de Lluvia Podcast. Si os gustan estos temas, reliquias, apariciones marianas, misterios de nuestro mundo, tratamos de hacerlo con mucha honestidad. Ojalá que os podáis pasar y también pues me gustaría recomendaros Encuentros Extraordinarios, que es el podcast de mi esposo, Johanan Díaz, donde también habla de estos temas de misterio, esa vez con invitados, con personas que tienen experiencias increíbles y ojalá que os podáis pasar. Muchísimas gracias. Gracias, Lourdes. Espero te la hayas pasado chido. Y gente, nos vemos en el siguiente capítulo la próxima semana. Córranle ahorita a los perfiles que vamos a dejar aquí abajo de Lourdes para que vayan y le den like y se suscriban y todo, ¿sale? Nos Sí. vemos. Hasta la... Bye. Chao.